Hay ríos que son solo agua, y luego están otros que son, por así decirlo, historia líquida, testigos de civilizaciones, de imperios y también del olvido. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de uno de esos ríos, el Sinú, en Colombia. Y es que, a ver, el Sinú no es un simple curso de agua que corre hacia el mar, no. Es un testigo milenario de culturas perdidas, de una codicia terrible, pero también de un ingenio asombroso y de una resiliencia que, la verdad, te deja sin palabras. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, solo hay que mirar esta comparación. El Valle del Sinú está considerado uno de los valles aluviales más fértiles de todo el planeta. O sea, está al nivel de las cunas de la civilización, el Nilo, el Tigris y el Éufrates. Esto no es una comparación cualquiera, ¿eh? Nos está diciendo que este lugar estaba destinado a ser el corazón de algo grande. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Empecemos por sus orígenes, tanto los que podemos ver en un mapa como los que viven en la memoria de su gente. Geográficamente es bastante directo. Es, digamos, la arteria principal de la región de Córdoba. Nace en las montañas, en el nudo del Paramillo, y se abre paso a lo largo de 415 kilómetros hasta que desemboca en el Caribe, y en ese viaje le da forma y vida a todo lo que toca. Pero claro, su origen mítico, eso es mucho más poético. Para el pueblo zenú, el río nació de una calabaza dorada, un objeto sagrado. Para los embera, fue el mismísimo creador, Karagavi, quien lo trajo al mundo. O sea que, desde el principio de los tiempos, este no era un río cualquiera, era sagrado. Y de esa conexión casi divina nació una de las proezas de ingeniería más alucinantes del mundo precolombino. Tenemos que hablar de los zenú, los auténticos maestros del agua. Y aquí, la clave de todo es este número. No estamos hablando de 20 años, ni de 200. Hablamos de 2 milenios. Durante casi 2000 años, los zenú gestionaron las potentísimas inundaciones del río en una armonía casi perfecta con la naturaleza. Pensemos en eso un momento. 2000 años. Y la escala de su trabajo es que es sencillamente monumental. En su momento de máximo esplendor, llegaron a gestionar una red de canales que cubría 500.000 de hectáreas, una obra de ingeniería paisajística que deja en pañales a muchísimas construcciones modernas. Entonces, ¿cuál era la genialidad de este sistema? Pues que no luchaban contra el río, bailaban con él. En lugar de levantar muros para frenar el agua, cavaron canales para guiarla, para redirigirla. Así, aprovechaban las inundaciones para que el agua depositara sedimentos fértiles en unas plataformas elevadas que ellos mismos construían. Básicamente, convirtieron un peligro anual en una bendición. Increíble. Pero como pasa a menudo en la historia, esta increíble armonía se rompe. Y se rompe de la forma más brutal que uno pueda imaginar. La fama de las riquezas de los zenú, sobre todo de su increíble trabajo con el oro, atrajo una nueva fuerza al valle: la codicia de los conquistadores. Este dicho de la época, que era muy popular en Cartagena, lo dice absolutamente todo. La leyenda del oro del Sinú era tan grande que se creía que podía hacer que las riquezas del mismísimo imperio inca parecieran poca cosa. Esta frase es en sí misma el presagio de la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Y la conquista fue devastadora. La población zenú fue diezmada por las enfermedades y la guerra. Sus tierras, que eran ese complejo sistema agrícola, fueron confiscadas y convertidas en haciendas para el ganado. Sus tumbas saqueadas una y otra vez en busca de oro. Y, como golpe final, su lengua fue prohibida por decreto real. Fue un desmantelamiento total y sistemático de una cultura milenaria. Y aquí vemos un patrón que se repite. A lo largo de los siglos, todos los que han intentado dominar el río por la fuerza bruta han fracasado. Desde el conquistador Heredia Palomino, que acabó ahogándose en sus aguas, hasta una empresa francesa del siglo XIX que trajo maquinaria de última generación y que vio cómo una riada la destrozaba por completo apenas 2 días después de empezar a operar. Es como si el río tuviera memoria. Saltamos ahora a la era moderna, donde ese enfrentamiento con el río, pues adoptó una nueva forma, ahora bajo la bandera del progreso. Y aquí vemos el choque frontal de dos filosóficas, de dos maneras de entender el mundo. Por un lado, la solución zenú: trabajar con el río, sostenible durante 2 milenios. Por otro, la solución moderna, la presa de Urrá, que trabaja contra el flujo natural del río. Una enriqueció el ecosistema, la otra lo alteró de forma radical. Y las cifras de la presa, que se construyó entre los 70 y finales de los 90, la verdad es que hablan por sí solas. Más de 7.000 hectáreas de tierra inundadas, comunidades indígenas enteras, como los Emberá Catillo, desplazadas de sus tierras ancestrales, y una caída en picado catastrófica de las poblaciones de peces, que eran el sustento de miles de personas. El progreso, desde luego, tuvo un precio altísimo. Y por si fuera poco, para rematar este capítulo tan oscuro del siglo XX,
El río también quedó atrapado en medio del conflicto armado colombiano. Se convirtió en un corredor estratégico, una ruta para el narcotráfico y un territorio en disputa. Otra capa más de dolor en su larga historia. Pero a pesar de todo esto, la historia del Sinú no es solo una tragedia. Y eso nos lleva a un presente, sí, muy complejo, pero también lleno de una capacidad de resistencia que es increíble. Los desafíos a día de hoy, desde luego, son enormes. Hablamos de contaminación por todas partes, de deforestación que no para, de los efectos de la presa que todavía se sienten, de minería ilegal y, por supuesto, de la presión del cambio climático. Son amenazas muy reales. Pero, y este es un gran pero, a pesar de todo eso, el río sigue siendo el corazón latente de la región. La vida en Córdoba todavía bombea al ritmo del Sinú. Sigue siendo fuente de sustento, de transporte, de identidad, de vida. Y quizás el símbolo más potente de toda esta resiliencia sea este dato. Más de 300.000 personas Zenú reconocidas hoy en día. A pesar de la conquista, de la prohibición, de todo, su cultura sobrevivió, su gente sobrevivió, y su conexión con el río, de alguna manera, perdura. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión, ¿no? La historia del Sinú es la de un río que lo ha dado todo, fertilidad, riqueza, vida. Después de ser testigo de tanta historia humana, de tanto ingenio y de tanta destrucción, la pregunta ya no es qué más nos puede dar el río, sino qué le debemos nosotros a él.